6. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 6. Y vamos a leer aquí empezando en su versículo 1 y leeremos hasta el versículo 6. Es una alegría ver a cada uno de los que están en este momento, las visitas, y aquellos que nos acompañan por primera vez o segunda vez en este día. Dios los bendiga ricamente. Marcos capítulo 6, empezando en su versículo 1. Y si tenemos aquí en la pantalla, pero si trae Biblia y quiere compartirla con alguien, eso todavía es más personal. Aleluya. Y dice así, Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, esto es Jesús, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y de nuevo ese versículo 5, porque ahí es donde queremos enfocar, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que tú nos das de poder, Señor, estar juntos, alabando y glorificándote a ti, reconociendo tu soberanía y que tú todavía sigues siendo Dios sobre todas las cosas. Ayúdanos siempre, Señor, a mantener eso en mente y recordar que a ti te debemos todo en nuestras vidas. Y que la unción de tu Espíritu en este momento esté no solamente sobre mis labios, sino también los oídos, corazones y mentes de cada uno, de tal manera que tú puedas lograr tu voluntad y que al salir de este lugar podamos reconocer que hemos estado en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. En estos versículos que hemos leído, describe el primer momento cuando el Señor Jesús regresa a la ciudad de su crianza, que fue la ciudad de Nazaret. Ahora, él no había nacido en Nazaret, sino que nació en Belén, pero fue criado en Nazaret y fue conocido como Jesús de Nazaret, porque desde bebé él estuvo allí un total de aproximadamente 30 años. Incluso para la gente sencillamente lo veían como uno de ellos, alguien más que había sido criado allí. Incluso probablemente para muchos ni sabían que no era nacido allí, aunque Nazaret era una ciudad algo joven, no llevaba muchos años desde que se había empezado y se había levantado esa ciudad, y la mayoría de los que estaban allí eran personas que habían emigrado de otros lugares, de otras partes. Había un cuartel de los soldados romanos, era un cruce de rutas comerciales que se cruzaban allí. Por lo tanto, había muy poca gente nacida en Nazaret en sí. Casi todos
eran de afuera, por lo tanto, casi como la Ciudad de México, que ya hasta la gente ni pregunta de dónde es, porque ya se imagina que le va a decir que de un estado, que de otra ciudad, y no necesariamente nacido aquí. Pero Nazaret era una ciudad donde había mucho comercio, y por la presencia de los soldados también era una ciudad muy moral. O sea que el Señor Jesús fue expuesto a toda clase de situaciones. Por eso dice la Biblia que Él fue tentado en todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Jesús empezó su ministerio fuera de la ciudad de Nazaret. Incluso fue precisamente al lado del río Jordán, donde empezó a moverse hacia el objetivo de estar ministrando públicamente, y fue con el bautismo de parte de Juan Bautista donde ya el ministerio del Señor Jesús empieza a salir a flote y a notarse. Y cuando Él regresa de haber estado en el desierto por 40 días en ayuno, dice la Biblia que entonces empezaron a haber milagros, sanidades. O sea, su ministerio empezó a notarse y verse. Y cuando Él regresa a Nazaret, o sea, la ciudad de su crianza, sin duda Jesús estaba queriendo llegar a esa ciudad. Si había un lugar donde Jesús quería hacer milagros, era en Nazaret. Porque los 30 años en que Él había sido criado en esa ciudad, Él se detuvo y se restringió o limitó para no hacer milagros. Déjeme decirte en este momento que Dios quiere que tú sepas que una vida común no es algo que Dios menosprecia. Gloria a Dios. Voy a repetir, una vida común no es algo que Dios menosprecia. A veces algunos sienten que si ellos no están involucrados en algún tipo de vida bien dramática, haciendo cosas espectaculares, sienten que su vida no vale nada. El Señor Jesús vivió por 30 años sin hacer ningún milagro para demostrar que lo común también lo aprecia Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo que Él quiere es que en un ambiente normal, ordinario y común, le sirvamos a Él y demostremos que podemos ser fieles día a día, día tras día, y no porque hay cosas extraordinarias ocurriendo a nuestro alrededor, sino que porque Él siempre va a ser fiel y siempre va a estar a nuestro lado. Gloria a Dios. Y durante esos 30 años Jesús estuvo en Nazaret, y yo me imagino que muchas veces Jesús, al observar a alguien con una necesidad, Él tal vez pensó: cuando yo empiece mi ministerio, yo voy a venir a Nazaret y voy a sanar a fulano, mengano, sotano. Él viendo a algunos de los ciegos, los paralíticos, la gente que tal vez llevaban años con necesidades, y Él estaría pensando: yo cuando empiece mi ministerio, yo voy a venir aquí y yo voy a sanar a fulano. Ya los sabía, los conocería de nombre. Gloria a Dios. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando Él llega a Nazaret, leímos ahí que no pudo hacer ningún milagro, salvo que unos pocos. Y esos pocos los hizo imponiendo las manos, dando a entender que la imposición de manos no es el nivel más alto de fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que Jesús se encuentra con un rechazo. No que lo odiaran o que lo miraran como un enemigo, sino precisamente lo estaban viendo como uno más de ellos. Gloria a Dios. Sencillamente como el carpintero. Hoy en día se lee, y en varias librerías uno ve donde hay varios libros
Dice que sacan donde supuestamente Jesús, en esos años de silencio, desde la edad de 12 años hasta los 30, intentan de inventarse toda clase de cosas, que Jesús se fue a Cachemira en el lejano oriente, que por allá sin duda estudió artes especiales de magia y una serie de cosas. Si Jesús se hubiera ido, esa gente no hubiera hablado de esa manera, porque ellos sencillamente lo vieron como el carpintero, no como uno que se había ausentado y ahora viene mero raro, sino lo vieron como uno más, y no pudieron creer que él realmente podía tener algo especial de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios así obra. Hasta el día de hoy, Él siempre se acerca a nosotros como regla general, en una circunstancia ordinaria, común, donde tal vez no es algo extraordinario y dramático. El apóstol Pablo, él tuvo un llamamiento especial, iba a caballo, vio una luz, una visión, cayó del caballo, oyó una voz, y mucha gente quisiera tener una experiencia así con Dios. Pero Dios no hace eso, más que casos muy excepcionales. Incluso en el caso de Pablo, y el que pide algo así no sabe lo que pide, porque cuando Dios obra de esa manera como regla general, es porque esa persona le va a tocar sufrir y aguantar persecuciones o problemas o pruebas muy grandes en su vida, y tal vez necesitó de una experiencia dramática para anclar bien su fe. ¿Sí me estoy explicando aquí? Así que no pida eso, porque si lo pide, tal vez estás pidiendo muchas pruebas. No, yo estoy dispuesto. Claro, mientras estás sanito y bueno, cualquiera lo puede decir, pero otra cosa es cuando las pruebas sí nos vienen. Aleluya. Entonces la mayoría quiere tirar la toalla y salir corriendo. Pero Dios, como regla general, Él nos habla, nos llega, quiere comunicarse con nosotros entre lo común, lo ordinario, lo que no parece dramático y fuera de serie. Y por esa razón muchas veces gente se pierde la bendición de Dios, porque lo están buscando caído del cielo, cuando tal vez Él está hablando por medio de las mismas circunstancias y el entorno que hay en su propia vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Señor Jesucristo llegó a Nazaret. Él no había dado indicios antes de esto, no había dado muestras de ser un personaje sobresaliente, un líder religioso que ellos iban a seguir. Sencillamente había vivido como un carpintero. Me imagino que muchos de ellos hasta podrían decir: no, si hasta tengo la mesa en la casa, la hizo él. Las sillas ahí en la sala, las hizo ese que está hablando allí. Incluso la puerta que tengo en la casa para entrar, él fue el que la hizo y me la va a poner con ayudantes. Todos estarían pensando, porque fueron 30 años. Vamos a suponer que de esos 30, por lo menos unos 15 trabajando como carpintero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya sería famoso, y yo no sé de ti, pero me imagino que sería un buen trabajador. Y no dejaría trabajos chuecos, ni cobrando mal, ni tampoco cobrando de más. Aleluya. Que eso cale tantito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sí reconocieron que era bueno, no empezaron a decir: no, pues este le conocemos, tiene mucha, usando una expresión aquí de México, mucha cola que le pisen. No fue por bueno, por malo, perdón, ni necesariamente por ser súper exageradamente bueno, sino por sencillamente ser un carpintero.
persona común, ordinaria, que en cierto sentido para algunos lo sintieron por debajo de su expectativa en lo social, en lo educativo y en fin, en tantas cosas. Sabemos que hoy muchas veces la gente quiere juzgar a los demás en base a cierto estándar o cierto nivel de educación, de dinero, de posición, en fin, tantas cosas. Y se imaginan, no, este a mí no me va a enseñar nada. Fin y al cabo, solo es un albañil, nada más un carpintero, nada más es esto, un plomero. ¿Cómo va a enseñar a mí o me va a decir a mí? Gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, antes de que tú conozcas al Hijo de Dios, tú lo vas a tener que aceptar como el carpintero. Un aplauso para el Señor Jesús. Bendito sea Dios. Y Dios sigue obrando de esa misma manera hoy. Mucha gente, incluso cuando uno habla con personas, hasta quieren que Jesús pudiera descender del mismo cielo. Cuando Dios me diga, cuando Dios me muestre. Nada más al finalizar el primer culto de este día, estaba hablando con un joven que vino y estuvo aquí por primera vez. Y él pues estaba reconociendo que sí necesitaba buscar a Dios. Y obviamente el hecho que alguien viene aquí es porque sí está buscando a Dios. Porque hay 1001 lugares donde tú podrías estar en este momento más que aquí. Pero si has venido es porque has venido a propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces hablando con este joven me dijo, bueno, quiero que Dios me muestre. Ahora, cuando alguien dice eso, como que un sueño, una visión, una voz que retuene del cielo, o algo especial, diga, fulano, obedece. Pero Dios no obra así. Él habla en medio de las circunstancias naturales. Los nazarenos estaban admirados con Jesús. Hasta reconocieron que Jesús hacía milagros. Porque ahí en el pasaje que leímos dice que ellos, muchos oyéndole admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Sabiduría es esta que le es dada. Y estos milagros, o sea, no están diciendo, este es un mentiroso que viene aquí, dice que con milagros. No, ellos reconocieron que sí había milagros. Dice, estos milagros que por sus manos son hechas. No es el carpintero. O sea, ¿cómo puede ser que él vaya a ser usado por Dios? Rehusaron creer en él. Y la razón por la que rehusaron creer en él, porque tal vez no podían aceptarlo como su Mesías, a alguien que parecía tan común, tan familiar. Incluso Jesús se veía tan común que hasta Judas lo tuvo que identificar con un beso, porque si no sentían que se iban a confundir y se iban a llevar a otro. Y entre varios hombres que caminaban siempre con Jesús, pues sí, se podrían haber llevado a otro. Entonces dijeron, no, Judas, queremos que lo identifiques. Cuando alguien se imagina hoy, especialmente aquellos que vienen de un trasfondo católico, se imaginan que Jesús tal vez llevaba una aureola, una luz o algo que siempre se le aparecía iluminada. O tal vez pajaritos que volaban arriba todo el tiempo, que los animales se le postraban, los árboles hasta se inclinaban. No, él fue un hombre normal. Era Dios manifestado en carne. Era totalmente Dios, pero a la vez él era totalmente hombre. Incluso cuando subió al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de sus discípulos, sus mismos discípulos que ya llevaban con él bastante tiempo, por menos año y medio, las 24 horas del día,
quedaron asombrados al darse cuenta que lo que estaba dentro de él era tan grandioso, tan espectacular. Dice la Biblia que su rostro resplandecía más fuerte que el sol al mediodía, y sus vestiduras se hicieron blancas, resplandecientes, y dijeron: wow, este no es el Jesús con quien hemos estado caminando. Pero sí era. Y muchos hoy en día ese es el problema que tienen. Tal vez las ideas preconcebidas de esa gente no encajaban con su realidad de Dios. No sobresalía en su apariencia, no era más alto, no medía 2,50 metros, no era grandotote con unas molleras y pues claro, sí, tiene que ser Dios. No era común, normal. Hasta nació en un pesebre. Nació más pobremente que lo que ha nacido cualquiera de los que estamos aquí en este momento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero Él era Dios manifestado en carne. Yo te pregunto en este momento, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿será que solo ves al carpintero y por eso te pierdes las bendiciones de Dios? Los fariseos, que eran los líderes religiosos en ese día, lo menospreciaron a Jesús porque no le veían con el respeto y aceptación reconocida. Ellos tal vez decían: pues no tiene ni certificado para demostrar que fue a un seminario teológico. No viene con ningún credencial de lo que nosotros reconocemos. Es más, de que sepamos, nunca ni ha ido a escuchar bajo los pies de Gamaliel o alguno de esos personajes que eran grandes maestros y enseñadores del día. La Biblia nos dice que en cierta ocasión enviaron a unos alguaciles, por decir policías, para que lo arrestaran. Y cuando esos hombres regresaron sin él. Y cuando llegaron, ellos estaban admirados y le dijeron a los fariseos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos sí estaban impresionados, nada más oyéndolo a Jesús. Pero los fariseos, la respuesta de ellos fue: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, él no tiene el nivel social, él no tiene la educación, él no viene de una familia pudiente, rica, no es nadie, pero era Dios manifestado. Incluso el Señor Jesucristo, en cierta ocasión, cuando estuvo en el templo, dijo en Mateo el capítulo 12, versículo 6, porque ellos estaban queriendo mostrarle el templo y los edificios y las cosas que estaban allí, sintiendo que había algo de qué enorgullecerse como judíos, de que tenían el templo. Y Jesús les dijo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ellos han mirado del templo y resulta que el Dios del templo lo tenían allí manifestado en carne, pero no lo podían reconocer. Para ellos el templo representaba lo máximo, pero estaban rechazando al Dios del templo. O por así decirlo, no podían ver la madera a causa de los árboles. Sencillamente estaban ciegos. Quedaron consternados por la sencillez del Señor Jesucristo. Hoy también muchos se pierden las bendiciones de Dios porque no quieren creer la simplicidad del Evangelio y de lo que Dios está queriendo hacer. Se imaginan que Dios tiene que hacer las cosas según su propio criterio. Se imaginan, y sobre todo si su crianza ha sido llegando a templos y lugares especiales. Si voy a ir a un lugar donde Dios dice que se va a manifestar, pues va a tener que ser un lugar especial, grande, enorme.
y viejo también. Y que sea, ¿no?, que lleno y que cueste dinero. Y tal vez ahí Dios me ha pasado. En cambio, alguien puede estar buscando al Señor en un departamento de la Infonavit y empezar a invocar el nombre del Señor Jesús. Si allí puede sentir la presencia de Dios. O puede estar caminando en el metro de bajo tierra, rodeado de gente, pero te puedes encerrar con la presencia de Dios y sentir su bendición y su presencia en ese momento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Se imagina la gente que Dios tiene que hacer las cosas según lo que ellos se han imaginado, según sus ideas preconcebidas y no como Él. Y Él es el soberano, como Él las quiere hacer. Tanta gente termina dejándose cegar por sus mismas tradiciones y se pierden las bendiciones por doctrinas erróneas que tienen, cuando Dios todo el tiempo está queriendo bendecirlos. Pero no le creen. Y por no creerle, Él no responde. Porque todo lo de Dios depende que le creas. Fe. La Biblia define la fe diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se cree. Aún, por ejemplo, ahorita mismo, gloria a Dios, alguno llegando aquí por primera o segunda vez, tal vez alguien lo invitó y le dijo: ven, mire, allá está bonito, ahí se siente bien bonito, y esto y aquello, lo otro. Pero tal vez cuando llegó se sintió un poco defraudado. Tal vez esperaba ver un barbudo predicando, que tuviera la facha, pues, pareciera por lo menos un rabino judío, o alguien que ya ideas preconcebidas. Gloria a Dios. Como se lo imaginan en cuadros. Tal vez esperabas ver o dejarte impresionar por un edificio tipo catedral, y le hasta un salón rentado en el eje central Lázaro Cárdenas. No, allí no puede moverse Dios cuando oigo el tráfico y que suenan los claxons y los pitos y esto y lo otro. ¿Cómo? Pero Dios, Él decide dónde se mueve. Tú y yo no decidimos cómo se mueve. Él decide. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Él quiere que nosotros creamos en Él. Tal vez algunos querían llegar a un lugar y ver un estacionamiento lleno de coches del último modelo. O puede ser que se ofende solo por ver gente ordinaria, común. Hasta llegó aquí y encontró al que venía en el metro. O en el metrobús. Ahí venía conmigo. Y tal vez es un hermano que está sirviendo como quiero, una hermana que lo recibió en el comité de bienvenida, o alguno que esté sentado en la plata. No puede ser. ¿Sí me estoy explicando aquí? Pero Dios, a Él le encanta sorprendernos. Porque Él no quiere que nosotros creamos en lo externo, que miramos, que podemos percibir, que podemos palpar, sino que Él quiere que nosotros elevemos nuestros ojos de fe, que no son los ojos visuales, sino la pantalla que tenemos aquí en la mente, y digamos: Señor, yo quiero quitarme de todo mi entorno y concentrarme en Ti. Y yo sé que no tiene que ser un lugar particularmente especial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, muy famoso, se cuenta que en cierta ocasión él fue a visitar en una ciudad donde no había estado antes. Y ese era el tiempo que no había televisión, y tampoco las fotos y cámaras que hay hoy, que a veces por la televisión uno casi conoce mejor a las personas que si viviera con ellas, porque los ve grandototes en la pantalla. Peor si tiene una pantalla de esas grandes.
porque hasta la cabeza sale así de grande, y le ve los ojos y los labios, todo allí. Pero Abraham Lincoln fue a esta ciudad y en lo que iba caminando, lo estaban recibiendo como el presidente del país. Y al pasar por cierto lugar escuchó una mujer que nunca lo había visto antes, que dijo: oh, se ve tan común. Y Abraham Lincoln escuchó y se detuvo y se dio la vuelta y le dijo: señora, Dios ama la gente común. Por eso ha hecho tanta. Aleluya. Dios usa lo común. Observamos cómo Dios obró en tantas circunstancias, y no vamos a mencionar todas. Pero por ejemplo, cuando Él mandó a Moisés a hacer el tabernáculo en el desierto, en el tiempo que el pueblo de Israel vagaba por el desierto y estuvieron un total de 40 años, Dios mandó que construyeran un tabernáculo. Ahora, Dios ya sabía lo que iba a hacer y Él ya tenía anticipado. Incluso hasta antes, y no olvidemos que el pueblo de Israel había sido una nación esclava durante 430 años. Eso es casi el doble de la historia de la República Mexicana, desde la colonia para acá, desde el tiempo de la colonia y la conquista. Pero imagínate, 430 años, eran esclavos, no tenían posesión de casi nada. Pero Dios le dijo a los israelitas: vayan y pidan prestado de los egipcios, pidan prestado joyas, oro, plata, cosas de valor, pídanselo prestado. Y Dios no les dijo por qué, pero ellos fueron y pidieron prestado. Yo no sé por qué los egipcios se lo dieron. Tal vez le prometieron algo a cambio, quién sabe. Pero lo cierto es que empezaron a darle cosas. Ahora, claro, todo esto estaban ocurriendo las plagas, y Moisés estaba poniéndole un espanto en el corazón de todo egipcio. Entonces dijeron: mira, si lo están pidiendo, vamos a darle, porque esta gente, quién sabe, tal vez nos va a maldecir. Entonces estaban dándole todo. Pero antesito de la noche de la Pascua, cuando iba a salir el pueblo de Israel, Dios ya sabía que ya era la partida, ya se iban a ir de allí de Egipto. Dios le dijo a los israelitas: ahora regresen todas esas cosas a los egipcios. Pero cuando ellos fueron a los egipcios, mira, aquí les estoy, no, quédate con eso. Y se lo quedaron con todo, habiendo sido esclavos y no teniendo nada. Salieron de Egipto ricos. Dios no hace excepción de personas. Él también te quiere bendecir a ti. Ya mejoró el amén. Él quiere bendecirte a ti también. Ahora, eso no quiere decir que vayas a pedir prestado, porque ya sabemos que la palabra prestado en México tiene otro sentido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿por qué hizo eso Dios? Porque Él ya estaba recolectando los materiales que iba a usar para la construcción del tabernáculo. Y cuando ya habían salido de allí, llegaron en 3 meses, y no porque se tardaron mucho en el sentido, o sea, que andaban acelerados, no, andaban algo calmados, especialmente después de haber cruzado el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Estando en el monte Sinaí, estuvieron en la ladera de ese monte 10 meses, y fue durante ese tiempo que Dios le dio instrucciones a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo, y pidió que todo el mundo diera voluntariamente de lo que tenía: oro, plata, cobre, piedras preciosas, material de diferente clase para construir el tabernáculo. Y ahí en la Biblia describe la cantidad de oro, de plata, de piedras preciosas, y las diferentes telas y maderas que trajeron, y especiales, y que le llevaron a Moisés. Y yo me imagino que todos estarían imaginándose: wow, ese va a ser un edificio pero lindísimo usted.
Mire todo el oro, toda la plata, todo lo que hay. Mire la madera tan especial. Y mire los linos, los materiales, todo eso. Y todos estaban imaginándose, este va a ser un edificio que hasta va a notarse desde lejos, ese oro, esa plata. Sin duda esto va hasta brillar en medio del desierto. Pero cuando Dios le empezó a dar las instrucciones a Moisés de cómo debía ser el tabernáculo, todo ese oro, toda esa plata, todos los materiales las cosas preciosas quedaron dentro del tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés que pusiera 4 coberturas como techo por encima, era como tipo lona, como carpa. Pero la que estaba por encima de todos era una cobertura hecha de pieles de tejones. Ahora, el tejón era un animal de los más comunes que había en el desierto. Y era como un tipo mapache. O sea que no tiene una piel necesariamente las más bonitas. Imagínate que esa cobertura ahí en el desierto, ¿sí me estoy explicando aquí? En el desierto, y esos cueros de mapache o de tejones, casi como mapache, que ya con el sol, el viento y las lluvias no se vería muy bonito. Y por fuera, el tabernáculo hasta se veía feo. Pero por dentro es donde estaba todo el tesoro. Y para que alguien pudiera apreciar y valorar el tesoro, lo precioso, lo de valor del tabernáculo, no lo iban a observar desde afuera, sino solo desde adentro. Y no cualquiera podía entrar, solo ciertas personas podían entrar. Pero Dios allí deja establecido una forma en que Él siempre obra, y es de que por fuera parece común, hasta parece no puede ser, pero lo bonito es cuando entras, lo bonito es cuando obedeces, lo bonito es cuando tú empiezas a someterte a la voluntad de Dios. Entonces empiezas a descubrir la grandeza, la belleza, lo grande, lo bueno que Dios es hacia nosotros. Y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero el que se deja llevar solo por lo externo, lo único que va a ver son pieles de tejones. Así es Dios. Su maravilla viene envuelta en lo común, lo ordinario, lo sorpresivo. Y esta gente en Nazaret, si había un lugar donde Jesús quería hacer milagros, era en Nazaret. Hoy se sabe, y todo el mundo sabe, que cuando, por ejemplo, queda electo un presidente, un gobernador, o un presidente municipal, ¿de dónde es? De tal lugar. Ya se lo imagina. Allí sí le van a pavimentar las calles. Allí sí va a tener electricidad. Allí sí va a haber agua. Allí van a estar todos los servicios y más. ¿Por qué? Porque nació allí. Y esa persona ya cuando llega a ser importante, tener una reputación y hacerse tal vez de medios, siempre quiere regresar a su pueblo. Y allá pavimenta las calles que no necesitan ser pavimentadas. Hasta las entradas a las casas las pavimenta. ¿Por qué? Esta es la tierra que me vio nacer aquí. Yo aquí quiero bendecir. Jesús quería ser de bendición en Nazaret. Pero Él no lo iba a hacer si no cumplían con sus condiciones. Y su condición era creer en Él. Creer en Él. Y dijeron, no puede ser. Este solo es el carpintero. Yo siento la presencia de Dios aquí.
está hablándole al corazón de alguien en este momento. Y Él te está diciendo ahorita mismo que te quiere bendecir. Dios exige que creamos en el carpintero antes de alcanzarnos el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero para eso tenemos que recordar, Dios no se va a manifestar con destellos de luz, con truenos. Lo ha hecho en el pasado, cuando descendió sobre el monte Sinaí, y lo único que hizo fue espantar a la gente. La Biblia dice que salieron corriendo en dirección contraria, y aún habían estado pidiendo que querían ver a Dios, querían que se manifestase. Y cuando descienden sobre el monte Sinaí, con sonido de bocina y un temblor bien grande y humo, y este humo al nacer, y digo, no, se fueron corriendo. Y le dieron a Moisés, habla con Dios, pero no queremos verlo. No, ya no. Queremos verte a ti, porque a ti sí te conocemos. Tú pareces normal, tú pareces nada más uno de nosotros, porque era de ellos. Pero Dios, Él quiere que le creas. Jesús dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué necesidad traes en este momento a este culto? Tal vez vienes con una pena, un problema. Puede ser que hay alguien aquí que vino desesperado, diciendo, Dios, yo te necesito a ti. Yo necesito que tú me bendigas. Tal vez estás en un problema, pero si entraste, no, aquí no. Aquí, mucho menos. De todas maneras, mire quién está predicando. Eso no tiene ni alas, no tiene nada. Parece, bueno, ni lo conoce. Pero, gloria a Dios. Pero Dios está aquí. Porque Él dijo y Él prometió que donde estamos reunidos en su nombre, vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento.